Vamos a ver una de las leyes más importantes de la física, que es la ley de Ohm. Bien es sabido por nosotros que si entre los extremos de un conductor se establece una diferencia de potencial, ¿qué se genera en el conductor? En los extremos donde se ha colocado la diferencia de potencial, se va a generar un campo eléctrico que posibilitará la aparición de una corriente eléctrica, por los motivos que tú ya sabes. George Simmons, Ohm, descubrió que la intensidad de la corriente de un conductor es directamente proporcional con la diferencia potencial de sus extremos e inversamente proporcional con su resistencia. Veamos, de otra manera, dicho de otra manera, decimos que el flujo de corriente en amperios, lógicamente, que circula por un circuito eléctrico cerrado, es directamente proporcional a la tensión o voltaje aplicado en sus extremos e inversamente proporcional a la resistencia de Ohm de la carga que tiene conectada. O sea, Ohm relaciona las tres variables. ¿Cuáles son? La diferencia de potencial, tensión o voltaje, la intensidad de corriente eléctrica y la resistencia. Eso es lo que relaciona Ohm. Y por eso es una de las leyes más importantes, la cual vamos a aplicar bastante en los problemas. Veamos. Por ejemplo, aquí yo tengo una pila que me da es un generador de corriente eléctrica. Me da una diferencia de potencial. Entre los bornes, ¿no? En los bornes de la pila hay una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial genera un campo eléctrico en el interior del conductor. Y obviamente ese campo eléctrico proporciona a los electrones movimiento debido a que le aplica una fuerza. Entonces, aquí hay una relación. El foco representa la resistencia. El foco representa la resistencia. Si la resistencia es constante, yo quisiera que circule más corriente eléctrica, más intensidad, obviamente tendré que aumentar el potencial eléctrico. Entonces, ¿qué digo? Que el potencial eléctrico y la intensidad de corriente eléctrica son directamente proporcionales. Recuerda que la corriente siempre fluirá del extremo de mayor potencial hacia el extremo de menor potencial. Entonces, yo relaciono, por eso digo, siempre de los extremos tiene que haber una diferencia de potencial. ¿Cuándo deja de circular la corriente eléctrica? Cuando la diferencia de potencial en los extremos se igualan, por lo tanto la diferencia de potencial es cero. Y cuando la diferencia de potencial es cero, ya no hay campo eléctrico a lo largo del circuito. Por lo tanto, no hay fuerza que se le aplique a las cargas eléctricas y por ende no hay intensidad de corriente eléctrica. Por lo tanto, la ley de Ohm lo relaciono con esta ecuación. Intensidad es igual a diferencia de potencial entre resistencia. Jugar con esto, ¿no? O diferencia de potencial o voltaje, esto se mide en voltios, es igual a intensidad que se mide en amperios, por resistencia que se mide en ohm o en ohmios. Yo puedo jugar con esto, ¿no? Puedo jugar con esto. Mira, si yo quiero intensidad, B sobre R. Si yo quiero R, B sobre I. Si yo quiero B, quiero I por R. Yo puedo jugar con este triangulito, en donde el potencial eléctrico, el voltaje o la tensión eléctrica siempre va en la parte superior. Entonces, ¿dónde vamos a aplicar esto? Esto lo vamos a aplicar en los problemas. Todo lo que hemos aprendido hoy día lo aplicaremos en los problemas. Muy bien.